tenemos una hematología que todavía persiste con una leucocitosis, con neutrofilia. Cosa en la que nunca descendió a pesar de que pasó por cualquier cantidad de antibióticos. ¿Cuál es la opción que queda? Un virus ya estuviese muerto después de tanto tiempo. Un parásito que actúe sobre el sistema nervioso central. ¿Cuál? El Toxoplasma gondii. El Toxoplasma gondii. Pero en este caso resulta que todo se corrigió con el fluconazol. ¿Cómo estás? Por el fluconazol. Porque si ya descartamos bacterias, eliminamos parásitos, ¿qué queda? Hongos. Después de que eliminamos toda la flora, después de que pasamos por cualquier cantidad de antibióticos. Eso sí, este animal no llega a los 11 años. ¿Ah? Sí, es joven todavía. Pan de leche todavía vive. Pero este animal no llega a los 11 años. Porque con toda esta cantidad de antibióticos los riñones no quedaron para nada. Esas son cosas que ustedes tienen que tomar en cuenta en el momento de pasar por casos clínicos. En todo el mundo. El fluconazol es tóxico en todo. En pequeños, en grandes personas, en todo. Porque resulta que todos los derivados de esta familia, todos los antimicóticos, todos, sin excepción, son todos hepatotóxicos. Todos, sin excepción. Pero ahí es donde tomamos en cuenta lo que llamamos el riesgo-beneficio. Si vale la pena o no. ¿Ok? Ahora. Profe, ¿y uno puede colocarlo, por ejemplo, cuando hay infecciones fuertes, uno lo puede colocar, o sea, con ese mismo tratamiento? ¿Cómo así? O sea, si no, o sea, formula o bien sea, la pregunta. cuando uno prescribe esos medicamentos, ¿verdad? O sea, los antibióticos, como último, o sea, se dejaría, por ejemplo, por lo menos, en una semana va a tener este tratamiento y después se le coloca fluconazol. Ajá. O sea, sin que los síntomas aparezcan, pues, sin que el hongo aparezca. No, resulta que en este caso no es que el hongo apareció, es que el hongo siempre estuvo. Claro, por eso se exacerba. Y nosotros lo que hicimos fue eliminar toda la flora. Porque eso lo colocaban, por lo menos cuando el COVID, las personas que tenían No, pero lo que pasa es que la medicina humana es un poco diferente. Porque resulta que a nosotros nos atienden por algo que se llaman los paneles. Panel respiratorio, panel digestivo. Y en el COVID pasó mucho que si estamos presentes a una enfermedad viral, es lo que siempre les digo, las enfermedades virales no tienen cura de por sí, pero ¿qué es lo que nos matan? Que él deprime el sistema inmune y se exacerban las bacterias. Pero ¿cómo querían eliminarlo todo? Meropenem. Y no solamente querían colocar meropenem, sino que querían combinar con meropenem con acitromicina, con aminoglucósidos y eliminaban todo. ¿Qué era la enfermedad? ¿Cuáles eran las enfermedades más comunes después de ese tratamiento? Micosis. Micosis respiratorias, micosis digestivas, micosis vaginales. Eso fue un tratamiento muy, muy común, porque eliminaron toda la flora intestinal. Pero ahora, para llegar a un caso de que la causa sea un hongo, primero descarta lo básico. Aquel caso se llegó a ello, fue por, vamos a decirlo así, por pura casualidad. Porque por lógica, si vemos que destruimos toda la parte bacteriana y lo que quedan son parásitos y hongos, vamos para el que tiene un poco más específico, que los hongos respondió perfecto. Pero fue por pura casualidad. Porque simplemente usó con
meningitis, que es el caso más común, pero eso lo vamos a hablar cuando lleguemos al tema de nervioso. Ahora, cuando nosotros estemos continuando con el tema de diarrea, nosotros tomamos en cuenta que después de observar, hacer los estudios en fresco, los cuadros clínicos siempre llevan a consecuencia una anorexia porque hay un proceso inflamatorio, un decaimiento y vómitos. Tenemos fiebre o no, dependiendo de cuál sea la causa, y dolor abdominal. Aquí puede ser en cualquier segmento, ya sea epigástrico, mesogástrico o hipogástrico. De acuerdo a la pérdida y el volumen, podemos tener una deshidratación intensa y frialdad de las extremidades o miembros fríos. En una forma leve, el animal está deprimido, está despierto, tranquilo, sin signos de deshidratación, y los episodios de diarrea son moderados, 4 veces al día. Ahora, de una forma moderada e intensa, si hay ya empezamos a observar deshidratación, pero ya tenemos una pérdida considerable de 6 veces al día. Empieza la depresión, la apatía y la diarrea grave. La mayoría de los casos se resuelven con la información en la anamnesis. Si se comió, si consumió, si está desparasitado, si está vacunado. Y en la exploración física, si hay aumento de volumen, si hay dolor abdominal agudo, con un examen de heces, que es lo que ya habíamos mencionado, y la variación del grado de deshidratación, lo podemos corregir. Recuerden que cuando nosotros estamos corrigiendo el desorden hidroelectrolítico en una diarrea, lo más común es que nosotros utilicemos fluidoterapia. Pero ¿cuál utilizaríamos? El cloruro de sodio. Ajá, ¿qué más? El Ringer lactato sería el más indicado para estos casos. Porque resulta que cuando estamos hablando de cloruro de sodio, cloro y sodio, más nada. Pero el Ringer lactato tiene cloro, sodio y magnesio y tiene ácido láctico. Y aparte tiene algo que se llama calcio. Resulta que cuando ustedes tomen en cuenta un tratamiento, y eso sí, préstame atención aquí un momento, cuando ustedes coloquen en tratamiento fluidoterapia y quieren utilizar Ringer lactato, recuerden que el Ringer lactato presenta calcio, entre sus componentes hay calcio. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando ustedes están colocando lo más común, que es tratando la anaplasmosis en grandes animales o en equinos o bovinos, y le tienen que colocar oxitetracitina intravenosa en una fluidoterapia, no van a usar Ringer lactato, porque si la doxis se junta con el calcio, se queda, se precipita, se secuestra. ¿Ah? Se forma un quelar. Simplemente se queda, se secuestra, se precipita, se precipita y no hace efecto. ¿Qué entendiste? Que se queda. Quela, de quelar. Se quela. Porque resulta que el Ringer lactato tiene calcio. Entonces, cuando ustedes utilicen como fluidoterapia el Ringer lactato, solo es buenísimo. Pero para colocar tratamientos no lo es tan bueno, porque tiene calcio en sus componentes, tiene minerales, tiene calcio y aparte también tiene magnesio. Y afecta el tratamiento. Por eso, cuando estamos en la clínica de grandes animales y queremos hacerlo, no sirve. O cuando estamos en la clínica de pequeños animales y lo podemos colocar en una bureta, tampoco sirve. Porque afecta el tratamiento y es un efecto antagónico. No menos importante, cuando nosotros estamos diseñando esto, pero vamos a colocar un caso hipotético. Tenemos un animal con alta pérdida de heces y queremos restituirlo. El equilibrio hidroelectrolítico. Acabo de decir que el Ringer lactato es muy bueno, primero porque tiene grandes cantidades, no solamente de cloro y sodio, sino que también tiene calcio y tiene magnesio, pero el animal tiene hepatitis. Ajá, ¿qué usarían entonces? Cloruro de sodio, pero entonces el animal está deprimido.
Si le colocas dextrosa y estamos presente a un gato, el animal muere. Y el caso es un gato. Le colocan dextrosa a un gato, puede estar deshidratado, puede estar anoréxico, pero si le colocan dextrosa a un animal, a un felino específico, sin confirmar la hipoglicemia, matan al animal. Porque resulta que los gatos son muy susceptibles al estrés, y recuerden que el estrés está mediado por cortisol. Y el cortisol es una hormona que es lipolítica, pero es hiperglicemiante. El gato, específicamente el gato, en muchas condiciones de estrés y de enfermedad, está en hiperglicemia, a consecuencia del cortisol. Por eso es que hay una enfermedad que lo vamos a hablar cuando hablemos de desórdenes metabólicos, que es la lipidosis hepática, que es a consecuencia y es responsable al estrés. Entonces tenemos este caso, donde ya sabemos que el animal es característico, el animal tiene altas diarreas y está histérico. Correcto. A ver, Gregory. ¿Qué bueno? Gracias. Ah, el animal está histérico. ¿Qué queda? Solución fisiológica, pero entonces tenemos el animal deprimido. No se puede utilizar dextrosa porque es un gato y no hemos confirmado. Resulta que le hacemos glicemia y la tienen 205 y está anoréxico. ¿Qué opción queda? Cloruro de sodio. Pero ajá, tenemos el animal en un estado de depresión. ¿Qué le agregarías? ¿Qué es una opción? No sé. Me contestaste como me contestaron mucho en el examen. Falso, ¿por qué? ¿Por qué no? Polivitamínicos. Uno, pero el animal está ahora en hipotensión, en hipertensión. El animal está en hipertensión porque está en un grado de deshidratación. ¿A qué se debe esa hipertensión? Ajá. Entonces, ahí es donde yo les digo que si las pérdidas por lo general son por vía digestiva, en diarreas, cuando es por vía en vómitos, se utiliza mucho el cloruro de sodio y el lactato. Pero si es por diarrea, siempre hay una alta pérdida de potasio. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que incluir en este tratamiento el potasio. Resulta que muchas veces una de las causas de muerte del animal en los casos de paro es por un paro cardíaco a consecuencia de un hipergasto cardíaco, a consecuencia de una hipocaliemia. No hipocalcemia, no, una hipocaliemia. Y caliemia porque su elemento es una K. Esa es una de las causas, una de las principales causas de las muertes, sobre todo en sospechosos con parvovirus, que le pueden colocar todo el tratamiento, pero si no restituimos este electrolito, muchas veces fallece. Después tenemos las pruebas de función pancreática, que son importantes, sobre todo a identificar amilasa, lipasa, y la inmunoreactiva sérica similar a la tripsina. Después tenemos las hepáticas, descartando procesos metabólicos, el aspartato, la aminominotransferasa y la fosfatasa alcalina, y otros desórdenes metabólicos que pueden causar diarrea. También tenemos el acúmulo de urea y de creatinina. Elizajes fecales, sobre todo para el diagnóstico de enfermedades virales, coprocultivos para patógenos como Salmonella, Campylobacter, Shigella. Después tenemos radiografías simples o de contrastes para determinar alteraciones anatómicas. Y en la forma leve se basa principalmente, cuando hablamos en el tratamiento, en una forma leve, principalmente en el manejo del animal. Se instala un ayuno total, que es lo más recomendado, salvo por supuesto en ese caso sería el agua. La incorporación de una dieta paulatina, o sea en pequeñas cantidades, pero en diferentes formas al día, y posteriormente se da una reintroducción de una dieta normal, pero esto tiene que ser de forma muy leve. Ahora, vamos a tener que corregir la fluidoterapia. En algunos casos
podemos utilizar opiáceos como es la loperamida, pero en este caso, el loperam puede estar contraindicado. Uno, porque nosotros sabemos que la diarrea, o nosotros debemos conocer que la diarrea, el aumento de la frecuencia de los movimientos peristálticos, es un mecanismo de defensa del cuerpo para aquellos agentes que están irritando la mucosa. Y si nosotros disminuimos los movimientos peristálticos, hacemos que estos contenidos o este agente etiológico o patógeno se mantenga más tiempo en el cuerpo. Por eso está contraindicado actualmente este tratamiento. ¿Dónde lo usan? Donde tenemos el síndrome de mala absorción. Por eso lo dejamos acá. Sobre todo cuando tenemos una insuficiencia pancreática exocrina. Pero cuando es por patógenos no debería usarse. El succinilcilato de bismuto, el popular bismutol. Ahora, tienen que tomar en cuenta que el bismutol sí ayuda bastante, sobre todo para la disminución de las diarreas. Es un protector casi parecido al sucralfato, pero resulta que entre sus minerales o entre su composición hay muchos minerales pesados que cuando nosotros lo damos en tratamientos, por ejemplo el parvovirus que produce una erosión de la mucosa, puede contraindicar el caso por sobrecarga de minerales. Entonces, actualmente en las actualizaciones se ha descartado o se ha desplazado el uso de lo que sería el succinilcilato de bismuto por el sucralfato. Tenemos anticolinérgicos como pentamina, tenemos antieméticos como la metoclopramida, pero vuelvo y repito, tomando en cuenta la causa. Ahora, si tenemos diarreas y utilizamos un antiemético como la metoclopramida, ¿qué hacemos? Agravamos la diarrea. Eso lo tienen que tomar en cuenta. Tenemos también ampicilina, cefalosporina cuando tenemos un carácter infeccioso y las combinamos cuando es por sinergia. Pero ahora tenemos las diarreas crónicas que se caracterizan por durar más de 3 a 4 semanas, que es lo más común que van a observar. Se presentan como episodios recurrentes o responden al tratamiento sintomático. No responden, perdón. Coño, patrón. Allá hay 5 carros. ¿Son ustedes? ¿Los 5 carros acá? Yo tengo uno. No, si no lo compraste vos. Todo el tiempo. Sí. Homosexual. Patrón, ¿qué pasa? Sí, son de aquí. Ese es 1, sexual. 2, 3, 4, 5. Hay 5 carros. Sí. Te voy a dejar el candado, patrón. Saca ahí los 5 carros. Seré el primero. Muchachos, coloquen el carro para acá adelante. Vos no voy a traer el carro. Pero si es el portón. Candado. Porque usted dice que ese es el de allá. Este es el del portón principal. Desde aquí. La garita. Pero eso No, se ellos tienen llave de candado. Usted a lo que sacan los 5 carros, si no aparece el dueño, usted cierra esa llave. Que se quede debajo. Por eso te preguntaba, allá hay 5 carros afuera. Sí. Son 5 carros que están aquí, bueno. Ya son gente que Ahora. Por lo general, cuando nosotros hablamos de diarreas de tipo crónica, esto se acompaña con otro tipo de enteropatías, entre las cuales son alteraciones sistémicas los más comunes, de localización anatómica del proceso patológico del intestino delgado o intestino grueso, y se basa en las características fecales, ya sea frecuencia, volumen, consistencia, color, olor y composición. Todo esto es importante para tener una orientación diagnóstica en el momento de definir una causa de una diarrea. El patrón de la defecación y los signos clínicos digestivos. Cuando hablamos, nosotros estamos conversando y estamos hablando del patrón de la defecación, parece mentira, pero incluso sabiendo de qué forma es las heces, nosotros podemos pensar en una patología específica. Bien saben que tenemos el popular, dicho de manera vulgar, mojón, que es circular, es cilíndrico, fusiforme. Estamos hablando aquí en este caso de monogástricos. De monogástricos, por ejemplo, los carnívoros. Normal. Pero es cilíndrico. Ahora, si ustedes ven y observan, tenemos primero un paciente canino, macho, de 13 años de edad.
el cual presenta va a la consulta por incontinencia, por disuria, y cuando observan las heces, porque resulta que en ese preciso instante llegó al consultorio a hacerles el regalo. Estas heces pasan de una consistencia cilíndrica a una estructura aplanada. Se vuelve plana, se vuelve una lingüina. Ahora, si tenemos este paciente, tenemos un paciente con disuria, con esta morfología de las heces, ese patrón que lleva a ser, nosotros tenemos una causa específica de eso. Resulta que en los perros, en los caninos, cuando hay hiperplasia prostática benigna, el crecimiento de la próstata es excéntrico, es hacia afuera. O sea, cuando crece la próstata, crece hacia afuera. Y quien comprime es al recto. Quien comprime es al recto. Entonces, cuando empieza a pasar el flujo alimenticio por esta zona, sale aplanado. Es una forma, simplemente con observar las heces, de diagnosticar una posible hiperplasia prostática benigna. ¿Cómo lo confirmamos? La vieja confiable. El cuentecito es para adentro. No hay otra, incluso ni en las personas. Todavía sigue siendo el mismo estilo. Ahora, esto es una de las características que podemos observar para el diagnóstico de este tipo de enfermedad, solamente conociendo ese patrón. Causas de diarrea crónica. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que cuando nosotros vemos y diferenciamos cuando es de intestino delgado e intestino grueso, es por volumen. Cuando es intestino delgado es muy abundante porque quien está en la fase secretora son la parte digestiva. Y el intestino grueso puede ser de normal o algo aumentado, más es poco variable. La urgencia, la urgencia, el intestino delgado es ausente, en el intestino grueso es frecuente porque empieza a haber la pérdida de líquido, porque si no se absorbe el líquido por vía digestiva, empieza una grave deshidratación. El tenesmo, en el intestino delgado por lo general no hay tenesmo, simplemente hay dolor, pero en el intestino grueso sí es frecuente. ¿Saben qué es el tenesmo? Sí. Ah, bueno, por si acaso. Frecuencia. De intestino delgado es de normal a ligeramente aumentado 2-3 veces, pero cuando es por intestino grueso, cuando tenemos esos episodios de colitis, siempre hay un aumento fuerte de estas consecuencias, sobre todo de la cantidad. Disquesia, ausencia frecuente, en este caso no recuerdo muy bien el término. Moco, en intestino delgado es raro, dependiendo de la causa. Si estamos hablando de diarrea, sí puede ser común, pero el resto por lo general es de la vía digestiva. Después tenemos intestino grueso, que es frecuente el uso o la observación de moco de vía digestiva. La melena siempre va a estar presente en intestino delgado, en intestino grueso es ausente. Hematoquexia, la sangre fresca, por supuesto en el intestino delgado no va a estar visible, pero la hematoquexia en el intestino el intestino grueso es frecuente. La estiatorrea, el único que absorbe es el intestino delgado, por ende no se va a observar en el intestino grueso. Alimentos no digeridos, solo es el intestino delgado donde ocurre la absorción y la digestión. En el intestino grueso solo absorbe agua, por ende no va a ser a causa de ello. El color, cuando hablamos de intestino delgado, puede ser variable de acuerdo a su patología, y el intestino grueso puede ser poco variable, pero puede ser sanguinolento. Otro que podemos utilizar son signos auxiliares como la pérdida de peso. Cuando hablamos de intestino delgado, cuando hablamos de diarrea del intestino delgado, lo primero que pensamos es síndrome de mala absorción. Por ende, siempre va a haber una considerable pérdida de peso. En intestino grueso es bastante raro. Los vómitos pueden ser por procesos inflamatorios y pueden presentar. En intestino grueso no va a haber vómitos. Flatulencias presentes en mala digestión y mala absorción, y en el intestino grueso es ausente. Y la halitosis
igualmente presentes en síndrome de mala absorción y mala digestión, pero el intestino grueso es ausente. Y esta es la manera en que nosotros podemos diferenciar de cuál es el origen de estas diarreas, para por lo menos tener una orientación diagnóstica de cuáles son las patologías más comunes que afectan intestino delgado e intestino grueso. Entre las causas de intestino delgado, por supuesto, tenemos la popular giardia, causas dietéticas, causas metabólicas, tenemos las bacterianas, las enteropatías, enteritis linfocítica plasmocítica cuando son procesos inmunes, eosinofílica cuando son de procesos alérgicos, o granulomatosa cuando es procesos crónicos o hiperplásicos. Sobrecrecimiento bacteriano, idiopático secundario, linfoadenopatías, enteropatías estructurales, entre otras patologías más comunes que pueden afectar. Y cuando hablamos de diarreas crónicas de intestino delgado, las diarreas crónicas se tienen que abordar de un modo sintomático con estudios diagnósticos secuenciales. Ahora, una de las cosas que tienen que tomar en cuenta ustedes es que cuando nosotros estamos identificando diarreas de vía de intestino delgado, tenemos que hacer una secuencia. Básicamente, a partir de ahora, a menos que ustedes tengan un buen criterio, o por lo menos expandan su mente a cualquier otra patología, ustedes van a hacer o van a tratar las cosas de manera sintomática. Si tiene diarrea, le colocan para la diarrea; si tiene vómito, le colocan para el vómito; si tiene fiebre, le colocan para la fiebre. Más no buscan la causa, que es lo más común. Y no está mal, porque ustedes van, si le llevan al paciente es porque tiene fiebre, porque tiene una apetencia, tiene una cosa u otra. Y ustedes lo que hacen es controlar la causa de entrada, pero no buscan por lo general cuál es esa causa. Ahí es cuando tienen que tener los exámenes complementarios, entre esos el examen fecal. Ahora tienen que tomar en cuenta que si tenemos una diarrea persistente en un cachorro, vamos a colocarlo, vamos a decir que tiene un animal de 1 año, el cual fue desparasitado con Trisac. Se observó que el animal tiene Ancylostoma carium, se le colocó Trisac, se le repitió los 15 días, pero el animal persistió con las diarreas. Se le hace un estudio coprológico, no se le observó, se le repitió igualmente, persistió la diarrea, se le volvió a hacer ese estudio coprológico y se observó Ancylostoma, a pesar de que ya tenía 2 dosis de Trisac. ¿Y cuál es el componente del Trisac? Si lo saben. Y praziquantel. Febantel, pirantel y praziquantel. Ahí sí tenemos el Procan, el Trisac, el Ciquiran. Pero resulta que ¿cuál es lo común? Ustedes van a decir y van a conocer, les van mencionado incluso, que nosotros tenemos que tener un protocolo de atención al animal. Tenemos un cachorro y le decimos al dueño, no, nosotros tenemos que desparasitarlo cada vez que vaya a la consulta, o por lo menos 2 veces al año, tengan o no tengan parásitos, de forma preventiva. Es una mala praxis. Se usa mucho, se usaba mucho, pero ahorita está contraindicado. ¿Por qué? Porque resulta que este caso que yo le estaba diciendo, y a pesar de que le dieron las 3 dosis de Cipiral, en este caso, perdón, de Trisac, y persistió el Ancylostoma, resulta que el Ancylostoma se hizo resistente a esos medicamentos. Ya el uso y abuso de estos medicamentos hizo que creara resistencia. Y aparte, no menos importante, resulta que la hembra grávida del parásito no estaba ovulando en ese momento. Cuando no se observaron los ancilostomas o los huevos o los oquistes del ancilostoma en ese periodo, fue porque en ese periodo no ovuló, no excitó, entonces no se observaron creyendo que estaban ausentes. Pero resulta que cuando fueron para otro sitio, porque persistió la diarrea, se observó el parásito. Ahora, esto es importante en este caso, porque tiene que ser secuencial. Es lo que ahora actualmente se describe como un coprológico secuencial, por lo menos una vez a la semana, para identificar estas heces de parásito. Después tenemos el manejo dietético.
las pruebas de función pancreática y entérica, exámenes radiológicos, endoscópicos y biopsias hasta llegar al punto de poder llegar a un diagnóstico específico. Esta es la manera en que nosotros tenemos que tratar casi todas las enfermedades. Es como se debería hacer. Lo que pasa es que nosotros tratamos de aquí para acá. A veces podemos saltar para acá cuando nos permiten una química sanguínea. Rara vez, a menos que nosotros lo insistamos demasiado, nos dejan hacer un radiológico, pero ya llegar a endoscopio o biopsia ya es para nosotros algo imposible. Pero resulta que sí los hay, solo que no son muy poco usados. En pacientes con diarreas crónicas estables, sin hallazgos clínicos, hay que descartar parásitos intestinales o parasitosis intestinales, sobre todo la giardia, y desparasitar por lo general por metronidazol, pero resulta que actualmente se describe que también hay resistencia a este antimicrobiano. Esto no es un antibiótico, esto no es un antiparasitario, porque tiene efecto tanto para parásitos, para bacterias, como para hongos, por su origen. Recuerden que casi que todo lo que terminan en soles, excepto el omeprazol. A la vez hay que realizar un manejo dietético, dietas muy digestibles, equilibradas, en vitaminas y minerales, y restringidas de grasa y libres de gluten, sobre todo para evitar esa diarrea a consecuencia de hipersensibilidad. Hay que descartar una insuficiencia pancreática exocrina, siempre. Pero ustedes tienen que tomar en cuenta que si ustedes tienen todo esto, porque ya estamos en una fase crónica, tenemos un animal que ya fue desparasitado, ya se le hicieron secuencias de ese, ya se le hicieron todo, y no responde, una de las cosas que tenemos que descartar es esto. Pero resulta que la insuficiencia pancreática exocrina no eleva tanto las amilasa y las lipasas a nivel hematógeno, para hacer las enzimas específicas de química sanguínea no están bien observadas. ¿Cómo nosotros descartamos una insuficiencia pancreática exocrina? Es muy sencillo. Si sabemos que una insuficiencia pancreática exocrina es un síndrome de mala absorción, el primer signo clínico que vamos a observar en el animal, ¿cuál va a ser? Pérdida de peso. La pérdida de peso. Tienes un animal con pérdida de peso con unas heces pastosas, no tan frecuentes, pero sí pastosas. Le colocan desparasitante, le colocan antibiótico, le colocan de todo, le hacen examen de heces, no sale nada. Pero el animal come, porque siempre va a tener apetito, solo que todo lo que se come no lo va a poder absorber. ¿Cómo lo pueden descartar? ¿Qué se les ocurre? Ustedes están sospechando de una insuficiencia pancreática exocrina. ¿Cómo lo descartan? Si tienen un animal que tiene pérdida de peso, tiene un buen apetito, tiene polifagia, no tiene polidixia, no tiene poliuria, simplemente tiene polifagia y tiene heces pastosas. ¿Se hace una amilasa? Normal. Pero están presumiendo de que es una insuficiencia pancreática exocrina. Cuando se trata de compensar las cosas, no crece. ¿Perdón? Cuando el páncreas trata de compensar una deficiencia, no crece. Se reproduce ¿no? ¿Cómo lo haces? O sea, si mi pregunta es que el páncreas ante una deficiencia no crece, no aumenta de tamaño. Sí puede crecer, pero en este caso no hay pancreatitis, no hay hipertrofia, la amilasa está dentro de lo normal, simplemente no hay una liberación. ¿Cómo descartan este caso? ¿Cómo lo descartamos? Esa es la pregunta. ¿Ah? Y las heces están bien, o sea, no No, hay... tiene estiatorrea. ¿Ah? Entonces, pero. ¿De qué? Porque, o sea, el páncreas secreta varias cosas, no solo para grasa. O sea, alto en cierta cosa y si yo veo que está. Ya le hicimos la dieta. O sea, si tengo una enzima. Ya están normales, química. ¿Qué queda?
Y lo vamos a ver cuando también hablemos de tiroides. No, porque estas hormonas, esta parte es exocrina, no endocrina. Pero vas en buen camino. Te fuiste por otro lado. Hay algo que se llaman enzimas pancreáticas o pancreocinas. ¿Lo han escuchado? Bueno, resulta que cuando ustedes tengan estos casos de animales que tienen un síndrome de mal socio porque tienen pérdida de peso progresiva, tienen esteatorrea, tienen toda esta sintomatología y presumen de que en estos casos, porque ya descartaron cualquier otra patología y no hay alteraciones a nivel hematológico ni químico, hay algo que se llama dosis y respuesta. Si nosotros tenemos este caso y le incluimos en cada dieta una cápsula de pancreocina o de enzimas pancreáticas y el animal empieza a recuperar su estadio natural, confirmamos el caso de insuficiencia pancreática exógena. Tan sencillo como eso, sin necesidad de irse para estudios específicos. Dosis respuesta, si le damos el medicamento y el animal respondió, eso es. Punto. Va a pasar también en tiroides cuando vayamos a hablar de niños. Si el animal presenta la clínica que ustedes pueden presumir, pero no tienen cómo diagnosticar en específico, ustedes colocan tratamiento y la responde, eso es. Después tenemos las diarreas crónicas en el intestino grueso, que son los componentes anómalos con fases, con sangre fresca, moco y leucocitos, son signos que indican una enfermedad colónica. Ahora, si vemos hematíes fresco y glóbulos blancos frescos, nosotros sabemos que estamos presentes en un caso de colitis. Hay que descartar errores alimentarios y parasitosis, pero en este caso tenemos uno de los parásitos más comunes que pueden afectar la mucosa colónica, que es el Trichuris bulbus. Y si estamos pensando en equinos, ¿en qué pensamos? El oxurio. El oxurie. También puede observarse en infestaciones por Giardia cuando llega desde el intestino delgado e infecta toda la vía digestiva. Si después de instaurar una dieta altamente digestible con fibra y desparasitar al animal, la diarrea continúa, hay que descartar enfermedades sistémicas asociadas con diarrea crónica, como ya lo hemos mencionado. Si la causa de diarrea no se identifica, hay que efectuar una colonoscopía, una biopsia y cultivos bacterianos simplemente para descartar cualquier patología. En este caso sí podemos incluir patologías, desórdenes anómalos como crecimientos celulares, hiperplasia, tumores. En estos casos es bastante. ¿Alguna duda? Sí, pero si un perro evacúa situación normal, pero por ejemplo 3 veces al día, pero normal es cuando ya se considera diarrea, porque aumentó la frecuencia, pero no está hablando las heces. No sería diarrea. Diarrea es que A partir de aumento de la frecuencia y A partir después de 3, 4 veces, porque normalmente se dice que cuando uno tiene que ir al baño, la cantidad de veces que come. Eso es lo que normalmente va. Lo que pasa es que uno se altera porque no puedo, tengo que salir temprano, no voy para el baño, X o Y, no voy a hacer en la calle, no voy a hacer aquí en el baño. Pero normalmente los dietistas dicen que uno tiene que ir la cantidad de veces que come. Porque, como dicen, uno va para el baño porque la comida de ahorita me está empujando la de que me comí ya. Así va. Por encima de 4 veces, de 5 veces, o sea que ya empieza la frecuencia y la cantidad y consistencia, si todo eso se acumula, si nosotros pensamos que está ahí. ¿Alguna otra duda? Ok. Mañana comenzamos con este tema que es bastante largo.